UCB Televisión, con el auspicio de Para tener más vida, hay que saber elegir. Indura, tecnología a su servicio, presenta Más calidad de vida. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. 25 años promoviendo la vida sana. Hoy, en Más calidad de vida, trataremos la tuberculosis, una infección bacteriana contagiosa producida por el bacilo de Koch que compromete principalmente a los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos del cuerpo. La tuberculosis es una enfermedad que se contagia esencialmente por vía respiratoria. ¿Qué significa eso? Que el paciente, si tiene una tuberculosis pulmonar, que es más o menos el 80% de la tuberculosis, elimina gérmenes al toser, al hablar, al estornudar. Esos gérmenes, en la medida que el tratamiento empieza a avanzar, empieza a disminuir. Aproximadamente alrededor de las 2 semanas, la posibilidad de contagio es bastante ya baja. Los síntomas más frecuentes son tos con flema por más de 15 días, fiebre, sudoración nocturna, mareos momentáneos, escalofríos y pérdida de peso. El diagnóstico es simple y rápido mediante una baciloscopía, examen que analiza la expectoración bajo el microscopio. La vacuna es una vacuna que existe hace bastante tiempo y que ha demostrado ser muy efectiva en la reducción de la mortalidad en los niños por tuberculosis. Específicamente la mortalidad por las causas más graves, que es la tuberculosis miliar, que es una forma diseminada, y la enfermedad tuberculosa meningia, la meningitis por tuberculosis. En la primera mitad del siglo XX, Chile era uno de los países latinoamericanos más azotados por la tuberculosis. La tuberculosis, su prevención y control es el tema de hoy en Más calidad de vida. Bienvenidos a una nueva temporada de nuestro programa Más calidad de vida. Ahora a través de las pantallas de UCB Televisión, todos los domingos a las 17 horas. Esta semana vamos a hablar de un tema delicado. Para ello nos va a hablar la doctora Tania Herrera. Muy bienvenida, Tania. Hola. Ella trabaja en el Ministerio de Salud y es directora del Programa Nacional de Tuberculosis. Antes de empezar con incidencia, ¿qué es lo que es, para que el público nos entienda, la tuberculosis? La tuberculosis. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se llama el bacilo de Koch. Bueno, este es el bacilo de Koch que se llama, ¿ya? Es una bacteria, ¿cierto? Una micobacteria que es la causante de la tuberculosis. ¿Por qué es tan importante la tuberculosis? Esta es una enfermedad, como dije, infecciosa, pero además es muy contagiosa, porque el bacilo se contagia a través del aire. Por lo tanto, cuando una persona tiene una tuberculosis en los pulmones, que es la parte donde más ataca, tiene muchas probabilidades de contagiar, ¿cierto?, al resto de las personas que están a su alrededor, sobre todo a la gente que convive con él, porque se contagia a través del aire. Entonces, cuando uno respira las secreciones que esta persona elimina a través de la tos, por ejemplo, con los bacilos, se aspira el bacilo y se contagia de tuberculosis. Entonces, además de ser infecciosa, es altamente contagiosa. Y esta enfermedad fue bastante mortal en épocas anteriores, en el siglo XIX, a comienzo del siglo XX, mató a mucha gente la tuberculosis. Se le llamaba en épocas antiguas la peste blanca, por la gran cantidad de mortalidad que tuvo en esa época, hasta antes que apareciera el tratamiento. Afortunadamente, ahora nosotros tenemos tratamiento para la tuberculosis, es una enfermedad que se ha convertido en una enfermedad curable.
y por lo tanto ya la mortalidad ha podido disminuir. Sin embargo, nosotros todavía la tenemos presente. Entonces, lo que yo quiero recalcar en este programa, que por eso agradezco la invitación, es que la tuberculosis todavía existe. O sea, uno conversa con la gente normalmente en la calle y preguntan, y yo les digo, yo soy la directora del programa de tuberculosis, y me contestan, pero no estaba erradicada esa enfermedad. Todo el mundo tiene la idea de que está erradicada. Y no está erradicada. Todavía tenemos casos aquí en Chile que tenemos que tratar, y justamente la meta como país que tenemos es eliminar la tuberculosis. La tuberculosis afecta en un 70% de los casos al pulmón. O sea, el órgano que más se afecta es el pulmón. Y en el 30% restante afecta cualquier otro órgano. O sea, tenemos tuberculosis en la piel, en los huesos, en el riñón, etcétera, etcétera. Cualquier parte puede tener. Pero la más importante en términos de salud pública es la tuberculosis pulmonar, porque esta es la que elimina los bacilos al exterior y la que puede contagiar. Entonces, no solamente el enfermo el que está afectado, sino que afecta a su alrededor, en su medio ambiente. En esta imagen, entonces, vemos una tuberculosis pulmonar, cómo el bacilo va asentándose en el tejido pulmonar y va formando estas especies de cavernas. Entonces se empiezan a formar estos hoyitos en el pulmón que están llenos de bacterias, llenas de bacilos. Entonces, cuando la persona tose, por ejemplo, elimina estos bacilos al aire y el resto de las personas pueden contagiarse con ella. ¿Quién fue el que descubrió, a quién se le ocurrió que podría ser eventualmente una bacteria que producía esto? Bueno, el bacilo se llama, aquí tenemos al señor, se llama el bacilo de Koch, ¿ya? Este es el doctor Koch, que es un bacteriólogo, un médico alemán, que descubrió la tuberculosis, y él presentó en 1882 sus descubrimientos al resto de la sociedad médica. Eso fue un 24 de marzo de 1882, y es por eso que nosotros celebramos el Día Mundial de la Tuberculosis los 24 de marzo. Así que recién, hace poquitito, estuvimos en la conmemoración, más que celebración, del Día Mundial de la Tuberculosis, en que todo el mundo, desde la OMS y todo el resto de los países, estamos abocados a tratar de eliminar la tuberculosis, en algunos países más avanzados que en otros, pero todos en el mismo camino. Antiguamente en Chile había muchísimos casos de tuberculosis. Yo creo que toda la gente en su casa debe recordar, todos tenemos a alguien que se murió o que tuvo tuberculosis en la familia, porque antiguamente las tasas, la cantidad de gente que tenía tuberculosis era muy importante, y antes de que existieran los antibióticos, como había dicho, también con una alta mortalidad. No, claro, entonces, sí. 60% de la gente infectada se moría de la tuberculosis. O sea, eso es mucho, más que cualquier otra enfermedad infecciosa que podamos nosotros. Había en sanatorio. Y exactamente, el único tratamiento que había en esa época, antes de los antibióticos, eran los sanatorios. Entonces la gente se iba a lugares con aire puro, ¿cierto? San José de Maipo, por ejemplo, donde pudiera respirar bien, y el tratamiento estaba basado en el aire y en la alimentación, porque como la tuberculosis hace bajar de peso, te hacían una alimentación bien importante. Hay un libro de Thomas Mann que se llama La montaña mágica. Exactamente, eso es muy Y conocido. ahí sale la vida dentro de un sanatorio bastante dramática, diría yo. Tan meses hasta que ya la mayoría de ellos de todas maneras morían. Entonces, aquí vemos en la foto cómo estaban las camas de los pacientes con tuberculosis en los sanatorios. Aunque se curara el paciente, el resto lo volvía a contaminar de nuevo. Exactamente. Aquí este gráfico yo lo traje para mostrarle a las personas, no se fijan a lo mejor tanto en los significados, pero esto es la mortalidad, cuánta gente se moría de tuberculosis. Y lo que refleja el gráfico es cómo al comienzo del siglo XX, ¿cierto? En 1905, teníamos una mortalidad de hasta 300 por cada 100.000 personas muertos de tuberculosis. Y cómo hemos ido bajando esas cifras, ¿cierto?, hasta llegar a 1,3 muertos por cada 100.000 personas. Entonces, existe una importante baja en la mortalidad. Ya, de todas maneras, existe mortalidad todavía, pero en comparación con lo que teníamos en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, esto ha ido mucho mejor. Si ustedes se fijan, aquí está los distintos países puestos con colores dependiendo de cuánta cantidad de tuberculosis tengan, ¿ya? En general, podemos decir, estos son datos del 2010, que existen 2.000 millones de infectados en el mundo. Se dice que 1/3 de la población mundial tiene la infección. Y aquí tenemos que hacer entonces 1/3. Una diferencia entre lo que es la infección y la enfermedad, ¿ya? 1/3 de las personas del mundo tienen el bacilo dentro del cuerpo. Pero el sistema inmune propio puede controlarlo para que no se desarrolle como enfermedad. En
un porcentaje de un 10% aproximadamente se desarrolla como enfermedad, ¿ya? Pero es la infección más generalizada en el mundo, más que cualquier otra. Si nosotros habláramos de cualquier infección, la tuberculosis es la más importante en cuanto a gente infectada. Bueno, y acá en el gráfico también podemos ver, por ejemplo, que en el mundo en el 2010 hubo 9,4 millones, o sea, casi 10 millones de casos nuevos de enfermos de tuberculosis, ¿ya? Y muertos casi 2 millones de personas en el año 2010. Entonces es una enfermedad bastante importante. No, lo que a mí me preocupa es que un tercio de la población mundial tenga infección. Claro, o sea... Claro, entonces ahí vemos, por ejemplo, China e India, que son los países que más gente tienen y tienen mucha infección. Ellos aportan bastante a ese peso del tercio de la población. En colores acá se ve entonces cuáles son los países que tienen mayor incidencia, que significan los casos nuevos que tengan según la población que tienen. En azul oscuro, y nosotros vemos que eso está más o menos en África subsahariana, es las incidencias más importantes. Y después vienen entonces todos los países orientales, Rusia, el sudeste asiático. América afortunadamente tiene menos tasa, pero vemos nosotros que estamos, en Chile tenemos las más bajas tasas en comparación al resto de los países. Tenemos, en 2010 teníamos una tasa de 13,3 por 100.000 habitantes. Y sin embargo, Perú y Bolivia, que son vecinos nuestros, tienen tasas importantes. Entonces nosotros tenemos también que trabajar ahí en conjunto con el resto de los países en la frontera para que no tengamos la posibilidad de que esto se expanda al resto de América. Pero nosotros tenemos nuestro registro de quiénes son extranjeros y quiénes no, y de todos los enfermos un 5 a 10% son extranjeros, más que eso no. Entonces la gran cantidad de enfermos son chilenos. Todavía no se nos da esto que se da en otros países que tienen bajas tasas. Su principal problema son los migrantes. Para nosotros no son los migrantes, somos nosotros mismos que todavía estamos con focos ahí de enfermedad, sobre todo en las poblaciones más pobres o más vulnerables, pero no necesariamente los extranjeros. No se muevan, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a ver los auspiciadores y volvemos de inmediato. Más vida para ti. Una ISAPRE de médico, 25 años promoviendo la vida sana. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, 25 años promoviendo la vida sana. La Organización del Servicio Nacional de Salud, junto con el advenimiento de antibióticos antituberculosos, lograron un impacto en la disminución de la mortalidad a partir de los años 50. Posteriormente, con la creación del programa de tuberculosis en el Ministerio de Salud a principios de los 70, se pudo dar respuesta organizada y sistemática a este problema de salud pública. La tuberculosis no está erradicada en el mundo y tampoco en Chile. Si bien es cierto, Chile es uno de los países que ha hecho una labor extraordinariamente buena en el tratamiento de tuberculosis, pero que los médicos no se olviden que la tuberculosis existe. Dentro de las metas de impacto propuesta por el MinSal en el Plan de Salud Pública 2011-2020, se encuentra lograr la eliminación de la tuberculosis como problema de salud pública. Si logramos diagnosticarla, tratarla adecuadamente, cortamos la cadena de transmisión, protegemos a las personas que están cercanas al paciente enfermo, protegemos a la comunidad y a los seres queridos. Y así finalmente podemos avanzar en el control y también en los pasos que queremos, que es la eliminación definitiva de esta enfermedad. Nuestro país está preparado para lograrlo. Existe amplia cobertura y acceso a la salud, y tanto el tratamiento como el diagnóstico son gratis para toda persona que lo requiera.
Continuando con la doctora Tania Herrera, que es salubrista y está a cargo del Programa Nacional de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud, habíamos hablado qué es lo que era la tuberculosis y cómo en Chile al menos había bajado dramáticamente producto de los programas nacionales, así de simple. ¿Qué te hace sospechar a ti que un paciente pueda tener una tuberculosis? Bueno, lo más importante, todo paciente mayor de 15 años que tenga tos, con flemas, con desgarro por más de 15 días, es sospechoso de tener una tuberculosis. ¿Con sangre o sin sangre? Da lo mismo, que sea con sangre o sin sangre, que tenga expectoración. ¿Y se la puede una radiografía simple o...? No, la radiografía no hace el diagnóstico, puede ser un examen complementario. El diagnóstico se hace a través de un examen que se llama vaciloscopía, que es un examen que se le hace al desgarro. O sea, todas las personas que tengan más de 15 días de tos con desgarro, mayores de 15 años, tienen que acudir a su consultorio o a su médico tratante y solicitar que se le haga un examen que se llama vaciloscopía. Entonces le van a pasar unas cajitas negras de inmediato y esas cajitas tienen que ahí eliminar un desgarro, una flema. Y a esa flema se le hace la visualización del bacilo, porque ahí es donde se ve la bacteria. Esa se llama la vaciloscopía y ese es el examen más importante para diagnosticar la tuberculosis. La tos no es algo normal, ese es el mensaje que yo quiero dejar. Todas estas personas que tienen de tos con flema más de 15 días no se pueden dejar estar y decir que puede ser normal. Siempre tienen que ir a hacerse el examen de la vaciloscopía. Eso es totalmente gratuito. O sea, si usted tiene ISAPRE, por ejemplo, de todas maneras puede ir al consultorio a tomársela. Al margen de cualquier cosa. En tuberculosis todo es gratis para todas las personas en el sistema público. ¿Qué síntomas presenta el enfermo asociado a esta tos? Un enfermo un poquito más avanzado. Sí, bueno, empieza una baja de peso, ¿ya? Decaimientos, un enfermo que no le cuesta moverse, ¿cierto? Que está sin ganas de hacer las cosas a lo mejor. Puede aparecer fiebre también, sobre todo en la noche. Y lo que más se nota es la baja de peso. El enfermo empieza a adelgazar en forma importante. Entonces es uno de los signos y de los síntomas más importantes también. Ya. Pero lo más importante, tos con expectoración. ¿Qué otros exámenes hay, aparte de eso, que te ayudan, te apuntan a que pueda ser una tuberculosis? Cuando es pulmonar, uno se apoya también con la radiografía de tórax. Porque no en todos los casos, pero cuando ya están en tuberculosis más avanzada, esas cavernas que vimos en la foto se pueden ver. Entonces, se podrían ver en la radiografía, entonces ahí también uno tiene el apoyo diagnóstico para decir que es tuberculosis. ¿El escáner no es mucho lo que te ayuda? No. ¿Y cuando es génito-urinaria? Bueno, ahí hacen examen de orina, vaciloscopía de orina. Entonces ahí se cultiva y se mira la orina, ¿ya? Sobre todo cuando es renal. Claro, lo más frecuente es que sea renal. Sí. A veces del parametro. Claro, y la extrapulmonar en general, como te digo, los diagnósticos como que son medios tardíos porque casi nadie la sospecha. O sea, uno cree que son un montón de cosas, puede creer en un cáncer, ¿cierto? O en otro tipo de enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, antes de pensar en tuberculosis. Entonces, ya la enferma ha pasado por todos los exámenes hasta que a alguien se le ocurre pedirle o un examen, una vaciloscopía, pues se puede cultivar y hacer vaciloscopía de cualquier tejido. ¿Cómo fue evolucionando del tratamiento de la tuberculosis hasta llegar al tratamiento actual? Bueno, el tratamiento se basa en los antibióticos. Uh-huh. Y bueno, de a poquito en la historia se fueron encontrando antibióticos que servían para matar a este bacilo, pero desafortunadamente el bacilo es bastante inteligente y hace resistencia fácilmente a los antibióticos. O sea, crea mecanismos para que el antibiótico no le haga nada, ¿ya? Por lo tanto, en lo que vamos ahora, lo fundamental en tuberculosis es que se tiene que hacer una terapia que consiste en 4 fármacos distintos asociados, o sea, todos juntos, ¿ya? O sea, no basta tomar una pastilla de un antibiótico, sino que uno hace un esquema de tratamiento con 4 fármacos distintos y que dura mínimo 6 meses. De hecho, en Chile nosotros somos de los países que han tenido éxito tanto en la aplicación del programa como como tú dices, en ocurrírsele estas formas de tratamiento. O sea, de todos los países del mundo podemos sentirnos orgullosos de que nuestros médicos han descubierto formas de tratar la tuberculosis y formas de organizar un programa especialmente que ahora son imitados en muchos otros países.
Y la otra cosa es que la tuberculosis como enfermedad es vergonzosa. Sigue siendo vergonzosa. Hay un estigma. Hay un estigma. Muchas personas no quieren que se sepa porque era como de gente muy pobre o que nada que ver, porque esto se pegaba de uno a otro. Claro. Cada familia tenía un muerto por tuberculosis, uno o dos. Pero también existía este problema de la estigmatización de la tuberculosis. Sí, todavía existe. Y todavía existe. Sí. Por eso es importante recordarle a la gente que existe la tuberculosis, no se ha erradicado de este país. Así que hay que tenerle ojo, existe tratamiento, se cura. Entonces, hay que diagnosticarla y tratarla y no tenemos más problemas. Oye, ¿y la posibilidad que recurra una tuberculosis? ¿En un mismo paciente? Sí. Sí, existe la posibilidad. Como te digo, el bacilo es bastante inteligente, así que crea mecanismos de defensa él mismo y existe un porcentaje de personas que se tratan que recaen, ¿ya? Que se llaman los antes tratados. Pero para ellos también tenemos esquemas distintos al primero para atacar de nuevo al bacilo. Entonces siempre va a haber una forma de tratar a los pacientes con tuberculosis. Ya, o sea, el problema está relativamente manejado. Sí, nosotros tenemos, como les decía, una tasa de incidencia del 2010 de 13,3 pacientes nuevos por 100.000 habitantes. Ahí se ve entonces en Chile que cada semana mueren 5 personas de tuberculosis. O sea, al año tenemos entre 200 a 300 casos de muertos por tuberculosis. Claro. Y en cuanto a las personas que se enferman, cada día se enferman 7 personas. Al año aproximadamente 2.500 casos nuevos de tuberculosis. Eso es lo que te decía yo, el cálculo que yo estaba sacando. Eso con la tasa de 13 y algo. ¿Quién se enferma más, los niños o los adultos? No, los adultos. Mientras más esta enfermedad se va cada vez hacia los adultos mayores. Entonces, a más edad, más riesgo de enfermarse de tuberculosis. Entonces, toda la gente tiene posibilidades, pero los adultos mayores tienen más probabilidad de enfermarse. ¿Ya? Así como las personas que tienen alguna otra enfermedad o condición que las hace estar con las defensas bajas, o sea, inmunosuprimidas. Pacientes con cáncer, pacientes con diabetes, pacientes con SIDA. Todos estos pacientes tienen mayor probabilidad de enfermarse de tuberculosis porque el sistema inmune no funciona, entonces el bicho aprovecha y crece. Y en Chile lo otro que tenemos importante es que todavía para nosotros no es tan grave la multidrogoresistencia. Como les decía, el bacilo es capaz de generar mecanismos de defensa contra los antibióticos y en otros países tienen el gran problema de que ya no está respondiendo a los esquemas de tratamiento que existen actualmente. Entonces se hacen bacilos multidrogorresistentes y ese es como el boom de la tuberculosis en el mundo. A eso no tenemos que llegar. O sea, nosotros lo hemos mantenido controlado eso, pero si no podemos aflojar. Por eso es importante mantener el programa, mantener a la gente comprometida, que la gente vaya, se haga el tratamiento, cumpla con todo su tratamiento. De esa manera vamos a evitar que exista la multidrogoresistencia y no vamos a generar ese problema que ya es mayúsculo. Y en una enfermedad que es curable y que se puede eliminar. Entonces, no estamos hablando de algo que no tengamos nada que hacer, sino que nuestra misión ahora, nuestro compromiso, nuestra meta es llegar al 2020 con la eliminación como problema de salud pública de la tuberculosis, que significa tener menos de 5 casos por 100.000 habitantes. ¿En qué minuto deja de ser contagioso cuando empieza a tomar la...? En una semana deja de ser contagioso. En una semana, es rápido. Sí, súper rápido. Después ahí se dejan de eliminar los bacilos y hay que mantener el tratamiento por mínimo 6 meses porque se van matando lentamente, pero ya por lo menos no contagian. Así que no le tengan miedo a las personas que tienen tuberculosis, que están en tratamiento. Lo importante es pesquisar a aquellas que no están en tratamiento y que están contagiando al resto. Pero como les digo, la radiografía pesquisa unos poquitos casos. Lo más importante es sintomático respiratorio, paciente con tos con expectoración más de 15 días, mayor de 15 años, que se haga la baciloscopía. Bueno, tú ves como el tiempo se nos ha pasado, pero volando. Yo creo que es un tema súper interesante. Los números, sobre todo, me impactan. Yo honestamente pensé que era menos. Sí, toda la gente cree eso. Sí, ¿verdad? yo honestamente, pero qué bueno sí, que estemos acá sí, para recordarle pero a las 250 por región. Claro, va a variar, depende de la cantidad de enfermos, pero más o menos para que se les quede la idea, es cualquier cantidad. Sí. Sí. Es cualquier cantidad, sobre todo que son bombas explosivas, o sea, pueden contagiar a más gente. Muchas gracias por estar con nosotros, por cooperar con este
programa que es una obra social. Y para el público, síganos en nuestro Twitter, @doctorferrada, y también pueden escribirnos al mail y en Facebook, en Más Calidad de Vida. Envíenos por favor las consultas que tengan o los comentarios, porque eso nos nutre a nosotros sobre qué temas les gustaría que habláramos, qué temas les preocupa, y de acuerdo a eso vamos trabajándolo. Así que por favor escríbanos. Y doctora, nuevamente muchas gracias. Le agradezco a usted por haberme invitado. Que tengan una buena semana y nos vemos el próximo domingo, siempre en el UCB TV a las 17 horas. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. 25 años promoviendo la vida sana. UCB Televisión, con el auspicio de Tener Más Vida es saber elegir. Indura, tecnología a su servicio, presentó Más Calidad de Vida.